Hay empresarios que tienen 20 empleados y no pueden tomarse una semana de vacaciones. Y ahora están apareciendo empresas que generan millones de dólares con una sola persona. Y sí, escuchaste muy bien. Un fundador sin un equipo enorme, sin 10 departamentos, sin una oficina llena de empleados. Y no, esto no significa que todos debemos despedir a nuestros equipos y reemplazarlos por inteligencia artificial. Significa algo mucho, pero mucho más importante. El tamaño de tu equipo ya no determina la capacidad de tu empresa. Lo que determina la capacidad de tu empresa es la calidad de sus sistemas. Recientemente, el Wall Street Journal publicó un reportaje sobre el crecimiento de empresas de $1 millón o más operadas por una sola persona. Uno de los empresarios presentados tiene aproximadamente 10,000 clientes y genera cerca de $10 millones al año, utilizando inteligencia artificial para ejecutar gran parte de las tareas que antes habrían necesitado empleados, departamentos y una estructura mucho más compleja y más costosa. Mientras tanto, hay dueños de negocios que todavía no pueden desconectarse durante 2 horas porque todo depende de ellos. Es decir, ellos venden, ellos cotizan, ellos responden los mensajes, ellos autorizan los pagos, resuelven los problemas, persiguen al cliente, supervisan al equipo y cuando finalmente termina el día, también son quienes cierran el negocio. Entonces, la pregunta no es si la inteligencia artificial va a reemplazar a tus empleados. La verdadera pregunta es, ¿por qué, teniendo empleados, herramientas y tecnología, tu negocio todavía no puede funcionar sin ti? De eso vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos a Haz que Funcione con J. Este es el espacio donde hablamos de cómo construir una empresa que produzca resultados sin obligarte a estar personalmente detrás de cada tarea, cada cliente y cada problema. Y quiero comenzar demostrándote una sola idea. El problema de la mayoría de los empresarios no es que no trabajen suficiente. Muchos trabajan, yo diría, demasiado. El problema es que todo ese trabajo no está construyendo una empresa, está manteniendo una operación que depende 100% de ellos. Hay una gran diferencia entre trabajar dentro del negocio y construir la infraestructura que hace funcionar el negocio. Por ejemplo, trabajar dentro del negocio es responder personalmente cada mensaje. Construir el negocio es crear un sistema que clasifique, atienda, documente y dé seguimiento a esos mensajes. Trabajar dentro del negocio es perseguir al equipo para conocer el estado de cada proyecto. Construir el negocio es instalar un proceso donde cada proyecto tenga etapas, responsables, fechas, indicadores y alertas. Trabajar dentro del negocio es ser la única persona capaz de cerrar una venta. Construir el negocio es documentar el diagnóstico, la conversación, las objeciones, los criterios de calificación y el seguimiento para que otra persona pueda ejecutar el proceso. Muchos empresarios dicen que quieren libertad, pero su comportamiento diario está construyendo simplemente más dependencia. Cada vez que resuelves personalmente una situación que debió resolver un sistema, haces que el negocio dependa un poco más de ti. Cada vez que una información importante vive solamente en tu cabeza, te conviertes en el cuello de botella. Cada vez que tu equipo tiene que preguntarte qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, la empresa se detiene hasta que tú apareces. Y eso, hermano y hermana mía, no es liderazgo. Eso es dependencia operativa. La noticia de las empresas millonarias operadas por una sola persona no es importante porque todos debamos convertirnos en emprendedores solitarios. Es importante porque demuestra que estamos entrando en una nueva etapa empresarial. Durante décadas, para aumentar la capacidad de una empresa, había que aumentar proporcionalmente la cantidad de personas. Es decir, más clientes significaban más empleados, más llamadas significaban más representantes, más información significaba más administradores, más operaciones significaban más supervisores. Pero eso definitivamente está cambiando. Hoy, una empresa puede utilizar software, automatización e inteligencia artificial para ejecutar parte del trabajo administrativo
comercial y operativo que anteriormente requería múltiples personas. Una herramienta puede organizar información, otra puede transcribir una reunión por completo, otra puede clasificar prospectos, otra puede responder preguntas frecuentes, por ejemplo, otra puede preparar reportes, otra puede detectar retrasos, otra puede iniciar seguimientos, otra incluso puede analizar llamadas y otra puede convertir un procedimiento en una secuencia operativa que se repite sin depender de la memoria de una sola persona. Eso significa que una empresa pequeña puede desarrollar capacidades que antes solamente estaban disponibles para empresas grandes. Pero aquí viene la parte que mucha gente no entiende. Comprar inteligencia artificial no construye automáticamente un sistema. Instalar 20 aplicaciones tampoco. Puedes tener ChatGPT, un CRM, automatizaciones, un gestor de proyectos, un sistema contable y 10 herramientas adicionales y continuar teniendo un negocio completamente desorganizado. Porque una herramienta ejecuta una función, un sistema coordina funciones para producir un resultado predecible. Existen 5 razones principales por las que un negocio continúa dependiendo de su dueño. Razón número 1. Todo vive en su cabeza. El dueño conoce el negocio, sabe qué clientes son buenos, sabe cómo calcular los precios, sabe cuándo hacer una excepción, sabe cuáles proveedores funcionan y cuáles no, sabe qué preguntas realizar antes de cerrar una venta, pero nunca ha convertido ese conocimiento en activos de la empresa. No está documentando, no está estructurado, no está dentro de un procedimiento. Por eso, cada vez que alguien necesita tomar una decisión, tiene que acudir al dueño. El conocimiento existe, pero no le pertenece a la empresa, le pertenece a una persona. Y mientras el conocimiento central permanezca solamente dentro de la cabeza del dueño, el negocio nunca será independiente. Razón número 4, el dueño es el sistema de control. Nada ocurre sin su aprobación. Descuentos, contrataciones, compras, propuestas, presupuestos, reembolsos, cambios, mensajes importantes, publicaciones, decisiones con clientes, todo tiene que pasar por él. Eso puede parecer control, pero realmente es fragilidad. Escúchame bien, fragilidad. Porque si el dueño se enferma, viaja, se desconecta o simplemente no puede responder, la empresa pierde velocidad. El verdadero control no consiste en revisar personalmente todo, consiste en construir reglas, niveles de autorización, alertas e indicadores que permitan que el negocio funcione sin perder visibilidad. Por ejemplo, en Más y Más Clientes, mi empresa, trabajamos principalmente con el sistema comercial y lo dividimos en 3 grandes funciones, tanto para nosotros como para nuestros clientes: captar, conversar, cerrar. Captar significa generar atención y convertirla en oportunidades identificables. Conversar significa atender, calificar, nutrir y dar seguimiento a esas oportunidades. Cerrar significa llevar a las personas correctas por un proceso de diagnóstico, decisión y venta. Pero aquí está el punto importante. No basta con decir necesitamos más prospectos. Cada una de esas funciones tiene que convertirse en un sistema. ¿De dónde llega el prospecto? ¿Qué mensaje vio? ¿Qué acción tomó? ¿Dónde se registra? ¿Quién responde? ¿Cuánto tiempo puede pasar antes de responder? ¿Qué preguntas se realizan? ¿Qué hace que una persona califique y qué hace que no? ¿Qué ocurre si no agenda? ¿Qué ocurre si agenda y no se presenta? ¿Qué ocurre si recibe una propuesta y no decide al momento? ¿Qué indicadores revisamos cada semana? Cuando esas respuestas están definidas, el negocio comienza a tener un sistema comercial. Y cuando el sistema está documentado, medido y apoyado por tecnología, puede funcionar sin que el dueño tenga que perseguir personalmente cada oportunidad. Pero este principio no aplica solamente a las ventas, también aplica a la contratación, a la incorporación de empleados, a la entrega del producto o servicio, a la facturación, a las cobranzas, al servicio al cliente, a la retención, a las finanzas, a la creación de contenido y cualquier actividad que ocurra repetidamente dentro de una empresa. Todo lo que ocurre más de una vez es candidato a convertirse en sistema.
No intentes sistematizar toda la empresa esta semana. Eso normalmente termina en una montaña de documentos que nadie vuelve a abrir. Créeme, comienza identificando el principal punto de dependencia. Hazte esta pregunta. ¿Qué actividad importante se detendría hoy si yo desapareciera durante 30 días? La respuesta te mostrará dónde comenzar. Puede ser ventas, puede ser seguimiento, puede ser cotización, puede ser producción, servicio al cliente, contratación, puede ser cobro. Una vez identificada, utiliza este proceso. Paso número 1, define el resultado. No comiences escribiendo cada pequeño movimiento. Primero, define qué tiene que producir el sistema. Por ejemplo, no es responder mensajes, es contactar, calificar y conducir a los prospectos correctos hacia una cita. No es publicar contenido, es producir, distribuir contenido que genere atención, confianza y oportunidades comerciales. El resultado determina el diseño. Paso número 2. Documenta cómo se hace actualmente. Graba la pantalla, graba una llamada, escribe las decisiones, registra las preguntas, identifica excepciones, por ejemplo. No intentes crear desde cero el procedimiento perfecto. Primero captura la realidad, después la mejoras. Paso número 3. Elimina lo innecesario. No automatices desperdicios. Pregúntate, ¿esta tarea produce valor? ¿Es necesaria? ¿Puede simplificarse? ¿Puede eliminarse por completo? ¿Puede combinarse con alguna otra tarea? Hay empresarios que utilizan tecnología para hacer más rápido un proceso que nunca debió existir. Paso número 4. Asigna responsabilidad. Todo sistema necesita un dueño y el dueño del sistema no necesariamente eres tú. Tiene que existir una persona responsable del resultado. Aunque diferentes personas participen dentro de la ejecución, tiene que haber un solo responsable del resultado. Cuando todos son responsables, nadie es responsable. Paso número 5. Establece indicadores. Súper importante esto. ¿Cómo sabemos si funciona? Tiempo de respuesta, porcentaje de conversión, tiempo de entrega, errores, devoluciones, margen, retención, satisfacción, productividad. Escoge los indicadores que revelen la salud del proceso. Paso número 6. Utiliza tecnología. Solamente después de definir el proceso, debes decidir qué puede ejecutar el software, qué puede apoyar la inteligencia artificial y qué debe continuar bajo el criterio humano. No todo, créeme, no todo debe automatizarse. Las decisiones delicadas, las relaciones importantes y las excepciones relevantes todavía pueden necesitar personas. La tecnología debe retirar carga repetitiva para que las personas puedan concentrarse en el juicio, creatividad, relación y estrategia. Paso número 7. Retira al dueño gradualmente. Primero observa, después supervisa mediante indicadores. Luego interviene solamente ante excepciones. Finalmente deja de participar en la ejecución cotidiana. El objetivo no es abandonar el negocio. El objetivo es cambiar tu función dentro del negocio. Pasar de operador a diseñador, de bombero a líder, de resolver tareas a construir capacidad. Aquí quiero hacer una aclaración. Cuando decidimos que un negocio debe funcionar sin el dueño, no significa que deba funcionar sin personas. Tampoco significa que el empresario debe desaparecer completamente. Significa que la empresa no puede depender de la presencia constante, la memoria o la intervención personal del fundador para producir resultados normales. El empresario puede continuar participando, puede dirigir, puede innovar, puede vender cuentas estratégicas, puede fortalecer relaciones, puede crear nuevos productos, puede definir la visión. La diferencia es que participa por elección y por estrategia, no porque la operación colapsaría sin él. Eso es libertad empresarial. No significa no trabajar, significa trabajar en aquello donde realmente generas más valor. Y esto es especialmente importante para los empresarios latinos alrededor del mundo, principalmente en Estados Unidos. Los negocios latinos están creciendo, adoptando tecnología y participando cada vez más en industrias de alto crecimiento. Un informe reciente de Stanford encontró que la adopción de inteligencia artificial entre negocios latinos se duplicó desde el 2024 hasta el día de hoy. Y eso es positivo. Pero
adoptar inteligencia artificial no puede significar simplemente utilizarla para escribir publicaciones o crear imágenes. Tenemos que comenzar a utilizarla para desarrollar capacidad empresarial, para documentar conocimiento, analizar información, mejorar pronósticos, atender clientes, identificar oportunidades, reducir trabajo administrativo y fortalecer procesos. El empresario latino ha demostrado que sabe trabajar. Eso no está en discusión en ningún momento. Ahora, el siguiente nivel consiste en construir empresas que no dependan exclusivamente de cuánto pueda trabajar personalmente el dueño, porque el esfuerzo individual tiene un límite. Los sistemas aumentan ese límite. La noticia de las empresas millonarias operadas por una sola persona no significa que mañana todas las empresas tendrán un solo empleado. Significa que la relación entre empleados, capacidad e ingresos está cambiando. Un negocio pequeño, organizado y sistematizado puede competir con empresas pero mucho más grandes. Y una empresa con muchos empleados, pero sin sistemas, puede continuar funcionando como un autoempleo grande, costoso y desorganizado. La pregunta que debes hacerte hoy no es ¿cómo puedo trabajar más? La pregunta es ¿cómo puedo hacer que este resultado ocurra sin depender constantemente de mí? Esa pregunta cambia la manera en que contratas, cambia la manera en que delegas, la manera en que utilizas la tecnología y la manera en que administras y eventualmente cambia tu vida. Porque un negocio que solamente funciona cuando tú estás presente no es un negocio que te da libertad, es un trabajo que tú mismo construiste. Esta semana quiero darte un reto. Identifica una tarea que todavía depende completamente de ti. Solamente una. Documenta cómo la haces, define el resultado, establece quién podría asumirla y determina qué proceso, herramienta o automatización necesita esa persona para ejecutar correctamente. No intentes desaparecer de toda la empresa. Comienza retirándote de una tarea, después de otra y después de otra. Así es como un negocio deja de depender de su fundador. No es como una aplicación mágica, no es una varita mágica tampoco, y no es con un documento enorme contratando personas sin dirección, sino construyendo sistemas uno por uno. Soy J. Kynes y esto es Haz que funcione con J, porque tener un negocio no es suficiente, hay que hacer que funcione. Si este episodio te ayudó a identificar por qué tu negocio todavía depende de ti, suscríbete al canal. Cada semana vamos a hablar de sistemas, ventas, crecimiento, automatización y liderazgo para ayudarte a construir una empresa que produzca resultados sin convertirte en esclavo de tu operación. Así que escribe en los comentarios qué área de tu negocio se detendría hoy si tú desaparecieras durante 30 días. Tu respuesta probablemente te mostrará el próximo sistema que necesitas construir.